Hola chicos, en el vídeo de hoy os vamos a enseñar cómo arreglar el botón de encendido de vuestra consola cuando no se enciende dándole al botón. Vale, lo primero que tenemos que hacer es darle la vuelta a la consola y soltar el tornillo que hay detrás de una pegatina. En esta consola no había ninguna pegatina, pero bueno, suele haber una pegatina. Soltamos ese tornillo y luego soltamos la tapa del disco duro. Hacemos lo mismo con el otro tornillo y lo soltamos. Lo que vamos a necesitar es un destornillador americano, nada más, el de rosca de toda la vida. Y nada chicos, que sepáis que estamos haciendo un sorteo para los suscriptores de este canal y dentro de poco vamos a sortear una Play 3 y una Play 4 para nuestros suscriptores, así que estad muy atentos. Bueno chicos, seguimos, vamos a soltar el disco duro, soltamos el disco duro, tiramos de él y tendría que salir solo, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer va a ser soltar la Play. Soltar la tapa de la Play, vale, hacemos un poquito palanca como podéis ver y tiramos, vale, esta consola no nos ha costado mucho, hay otras que cuestan un poquito más, lo único que habría que hacer es hacer un poquito más de palanca, no os asustéis, vale, como podéis ver ahí está el flex y ahora os vamos a enseñar dónde está el botón de encendido que está estropeado, vale, como podéis ver está roto y ahora lo que vamos a hacer es desmontar el flex. Tenemos que soltar el flex como podéis ver y luego hay un tornillito que habría que soltarlo. Vale, soltamos el tornillo, sacamos la pieza y ya estaría chicos. Vale, ahora vamos a comprobar si de verdad la pieza estaba mal. Vale, aquí podemos ver que este botón de verdad no funciona y este de aquí sí que funciona. Así que, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues hemos comprado una pieza exactamente igual. Vale, a nosotros nos ha tardado unos 10 días en llegar, aproximadamente nos ha tardado 8 días y nos ha costado un precio de 6,52 euros con envío. Así que la verdad que está bastante bien. Pues ahora vamos a empezar a desmontar la pieza y vamos a comprobar si la pieza corresponde con la otra pieza que hemos comprado. Daros cuenta que hay diferentes Play Slim y cada una tiene al final un código. Entonces es muy importante a la hora de pedir verificar a ver si ese código coincide. Vale, vamos a mirarlo y parece que coincide todo. Aquí también. Y como podéis ver, ahí los botones están en perfecto estado. Ahí los podéis ver. Vale, ahora vamos a empezar con el montaje de la pieza que nos han traído, la otra la hemos tirado, vamos a sacar la consola y vamos a preparar todas las piezas. Y nada chicos, si me daríais me gusta a este vídeo y os suscribiríais en mi canal, me ayudaríais mucho a crecer y a seguir subiendo contenido como este. Así que nada, vamos a continuar. Preparamos todo, cogemos el flex y vamos a meter el flex. Vale, recordad que el flex tiene una línea negra que hay que meterla hasta el fondo del todo, ¿vale? Lo metemos hasta el fondo del todo, ahí estaría, muy bien. Y ahora vamos a poner la pieza donde se encontraba anteriormente. Recordad que solo teníamos que poner un tornillito, cogemos el tornillo y lo apretamos. No lo apretéis muy fuerte porque recordad que estas piezas son muy delicadas, apretadlo un poquito solo. Vale, apretamos el tornillo. Ahora vamos a poner el flex. Metemos el flex hasta dentro del todo, la línea negra como os he dicho antes, y lo introducimos. Ahí está. Pero este cable está un poquito suelto, así que ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a coger un poquito de celo. Cogemos un poco de celo y lo pegamos. No hay ningún problema chicos. O sea, no va a pasar nada a la consola. Lo único que es muy importante que al poner luego la tapa pues no se enrede y no llegue a romperse el flex. Así que ponemos un poquito de celo y ya estaría cambiada la pieza. Ahora vamos a proceder con el montaje de la consola. Pues ponemos la tapa. Vale, ahora vamos a coger el disco duro. Vamos a introducir el disco duro. Introducimos el disco duro hasta el fondo del todo. Vale. Ahí está. Y ahora lo que vamos a hacer es poner la tapa. Vamos a poner la tapa. Recordar que primero habría que poner por la parte donde está el HDMI. ¿Vale?
ponemos por la parte donde está el HDMI y por el otro lado hacemos como un poquito de palanca hacia adentro, como se ve en el vídeo. Y lo estaríamos ya introduciendo. Hay a veces que cuesta un poquito más, un poquito menos, pero bueno, siempre acaba entrando. Vale, ahora lo que vamos a coger es poner el tornillo del disco duro. Ponemos el tornillo del disco duro, apretamos el tornillo del disco duro. Ese sí que lo podéis apretar un poquito más fuerte, no habría problema. Vale, ya lo tenemos apretado. Y ahora vamos a poner el último tornillo de todos, chicos. Ponemos el último tornillo de todos. Recordar que aquí suele haber una pegatina puesta, ¿vale? Nosotros no tenemos pegatina, sino volver a poner la pegatina. Así no se notaría que habríamos abierto la consola. Vale, ahora vamos a poner la tapa del disco duro y vamos a comprobar si la consola funciona realmente o no funciona realmente. Ponemos la tapa del disco duro y parece que ya estaría. Vale, vamos a ver si la consola está bien apretada. Parece que todo está bien. Y nada, vamos a proceder a conectar la consola. A ver si de verdad funciona. Vale, lo primero que vamos a hacer pues es poner el HDMI. Ponemos el HDMI. Ahora vamos a poner el cable de corriente. Ponemos el cable de corriente. Y vamos a ver si ahora funcionaría el botón de encendido. A ver si hace algún tipo de sonido y se enciende la consola. Le damos al botón de encendido. Vale, parece que sí que se ha escuchado y parece que se va a encender la consola. Vamos a ver. Conectamos el mando y vale, chicos, parece que la consola funciona correctamente. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Estar muy atentos y gracias por todo el apoyo. Un saludo y hasta luego.